Entonces empezamos con esto, ¿verdad? Pelvis ósea, también se le conoce como cintura pélvica. Esta clase, la mayor parte fue tomada del grade, entonces ahí siempre hablan de pelvis ósea. Al doctor Mena le gusta más referirse como cintura pélvica, entonces les pongo los dos para que sepan que son sinónimos, ¿verdad? Empezamos, ¿verdad? Con la pelvis ósea, como su nombre lo dice, ¿verdad? Ósea, está conformada por hueso, específicamente está conformada por 4 huesos. Para señalar. Está conformada por 4 huesos, ¿verdad? Van a ser 2 huesos coxales. Los huesos coxales son estos huesos acá. Este es un coxal. Aquí está el otro hueso coxal. Entonces está conformado por un hueso coxal derecho, uno izquierdo. Va a estar conformada por el hueso sacro, ¿verdad? Que eso ya lo vieron. Y va a estar conformada también por el coxis. Esos son los 4 huesos que van a estar conformando la cintura pélvica. Los huesos coxales, como ustedes ven aquí en la imagen, vamos a ver cómo dibujo. Bolívar. Se unen al hueso sacro, acá, ¿ven? En lo que se llaman las articulaciones sacroiliacas. ¿Ven? Ahí, sacroiliacas. Y además, los huesos coxales se unen entre sí a nivel anterior, acá, en la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis es un cartílago que simplemente lo que hace es eso, unir un hueso coxal con el del lado opuesto. Después, lo que es el hueso sacro, ya ustedes vieron, ya tuvieron la clase de columna, ¿verdad? El hueso sacro se va a articular en su parte superior con la vértebra L5, que sería más o menos por acá, ¿verdad? En lo que se llama la articulación lumbosacra. Y por último está el coxis, ¿verdad? Que es el último pedacito de la columna lumbar. Ay, mira, no borré. Okay. Bueno, generalidades, ¿verdad? Del hueso coxal. ¿Verdad? Que estamos viendo acá, todo esto es el hueso coxal, solamente que aquí ya está desarticulado, ¿verdad? Normalmente en esta zona de acá es donde estaría articulándose con el hueso sacro. Y estamos viendo aquí la superficie medial, ¿verdad? O la cara medial. Si vamos a la imagen anterior, ¿verdad? Acá, es como si lo estuviéramos viendo de acá, como si lo estuviéramos viendo desde acá hacia adentro. Entonces estamos viendo esta cara medial. Ay, ¿por qué no pasa? Listo. Ok. En la superficie medial del hueso coxal destaca, ¿verdad? Una línea oblicua, que es esta de acá, que se conoce como la línea terminal. Esta línea terminal caracteriza que el hueso coxal se divida en 2 partes, una parte por encima de la línea y otra parte por debajo de la línea. La parte que queda por encima de la línea se conoce como pelvis mayor o pelvis falsa. Y esto es porque realmente las estructuras que están en esta zona de acá son parte de la cavidad abdominal, a pesar de que estén dentro de un hueso que ya es parte de la pelvis. Entonces, por eso se le llama pelvis falsa. ¿Okay? Y eso les tiene que quedar claro desde ya. Por debajo de la línea va a estar lo que es la pelvis menor o pelvis verdadera. Se llama verdadera porque esta parte de la pelvis es la que contiene la cavidad pélvica. Entonces, por encima de la línea terminal, parte de la cavidad abdominal. Por debajo de la línea terminal, ya ahí sí es la cavidad pélvica. La superficie medial del hueso coxal va a tener un borde anterior. Vean acá en la imagen. Como lo cerco acá. Vean acá donde dice borde anterior, ¿verdad? Por acá. Bueno, acá anterior y acá está posterior, ¿verdad? Entonces, el borde anterior se caracteriza porque es un borde muy irregular. Ven acá que es un borde totalmente irregular. Y va a tener
Y va a tener dos estructuras principales, ¿verdad? Que son las que sobresalen a simple vista, si ustedes la ven, que va a ser esta estructura de acá, que recibe el nombre de espina ilíaca anterosuperior, y por debajo de ella hay otra formación acá, otra saliente pequeñita, que recibe el nombre de la espina ilíaca anteroinferior. Y por último, si seguimos toda la línea, ¿verdad?, del borde anterior, aparte de esas dos estructuras, vamos a llegar aquí al final a lo que se conoce como el tubérculo del pubis. Ahorita vamos a ver más en detalle de todas estas estructuras, pero bueno, esa es una introducción, ¿verdad? Después, si nos venimos acá al borde posterior, ¿verdad? Al borde posterior van a ver que está marcado por dos escotaduras. Esta de acá, una escotadura, y acá está otra chiquitita. En el medio de las dos escotaduras va a estar esto de aquí, esta estructura que ven que es como un piquito, y se le conoce como la espina ciática. La espina ciática entonces va a dividir las escotaduras, una mayor por encima, que se llama la escotadura ciática mayor, y una menor por debajo, que se llama igual escotadura ciática menor. Después, el extremo, ¿verdad?, ya terminal, la parte más inferior del extremo posterior del hueso coxal va a terminar en lo que se conoce como la gran tuberosidad isquiática, que es esta de acá. Igual ahorita la vemos en detalle, pero es una estructura bastante gruesa, que es palpable, de hecho. Y bueno, vamos a seguir para que veamos con más detalles. Aquí. Ahora sí, ya vimos la superficie medial, ¿verdad? Ahora vamos a ver la superficie lateral del hueso coxal. Si ustedes ven acá en la imagen, a simple vista lo primero que va a sobresalir es esta estructura de acá. Esta estructura es una gran cavidad articular que recibe el nombre de el acetábulo y es donde la cabeza del fémur se va a encajar y se va a formar la articulación de la cadera. Después, por debajo del acetábulo va a haber un agujero grande, este de acá, que se llama el agujero obturador, y tiene la característica de que en su mayor parte va a estar cerrado por una membrana, esta de acá, que es la membrana obturatriz. Sin embargo, la parte que no está cerrada por la membrana, este huequito aquí a nivel superior, se llama el se llama el conducto obturador. El conducto obturador tiene una importancia, ¿verdad?, que es que va a proporcionar una vía de comunicación entre la cavidad pélvica y la extremidad inferior. Entonces, hay estructuras que pueden pasar directamente desde cavidad pélvica a extremidad inferior, o sea, a las piernas, por medio de este conducto obturador. Ahorita igual lo vemos con más detalle. Los componentes del hueso coxal, van a ver que el hueso coxal está formado por tres componentes, realmente son tres huesos separados. Van a ser el ilium, aquí arriba. El ilium va a ser este hueso superior, este hueso más superior, más grande, vean que tiene como forma de un ala. Después, en la parte inferior y posterior va a estar este hueso que está en celeste, que es el isquium, y en la parte anterior e inferior va a estar este que está como rosado rojo, que es el pubis. El por qué se divide así en esos tres huesos es porque al momento del nacimiento los tres huesos no están fusionados, sino que ellos están separados por cartílago. Es un cartílago en forma de Y o de Y, que aquí está señalado con una línea como celeste, ¿ven? Y conforme se va creciendo, ¿verdad?, ese cartílago poco a poco se va a ir desapareciendo hasta que los tres huesos se fusionen en uno solo. Esta fusión va a pasar por ahí de los 16 a 18 años aproximadamente. Entonces, por eso el hueso coxal uno suele hablar como un todo, ¿verdad? Porque ya en los adultos está fusionado y es un único hueso. Pero para estudiar la parte anatómica, ¿verdad?, y de los accidentes osteológicos, sí se divide en los tres huesos, porque es más sencillo verlo así, ver cuáles son los accidentes del ilium, del isquium y del pubis. Doctora, Ajá. entonces es como para que básicamente haya crecimiento, por decirlo así, ese cartílago. Es como
una metáfisis en los huesos largos, sería como algo parecido. Es algo similar, exactamente. Es de cartílago que con el crecimiento va a ir desapareciendo y lo que va a permitir es que los tres huesos se fusionen. Y sí, lo que permite es simplemente esto, ¿verdad? De que con el crecimiento los huesos se puedan expandir hasta que llegue el punto en el que ya se fusionan cuando llegan a su tamaño definitivo, ¿verdad? Que por eso es entre los 16 y 18 años aproximadamente, ¿verdad? Ahora en el laboratorio yo les puse unas radiografías de pelvis, ¿verdad? De niños a diferentes edades para que ustedes vean cómo se ve el cartílago en esa parte y cómo se ven separados los tres huesos y conforme se va avanzando en edad ya se van fusionando. Entonces, para que ahora lo vean. ¿Y alguna otra pregunta ahí? Creo que no, Doc. Gracias. Ok, con gusto. Ok, ahora vamos a ver el acetábulo, que van a ver que el acetábulo tiene una característica especial y es que él no pertenece únicamente a uno de los tres huesos del coxal, sino que él tiene una parte, si ven acá, tiene una parte en el ilium, va a tener una parte en el pubis y va a tener una parte acá en el isquion. La pared del acetábulo, ¿verdad? Va a constar tanto de partes articulares como no articulares. Recuerden que les dije que el acetábulo es donde se inserta la cabeza del fémur para formar la articulación de la cadera. Lo que es la parte no articular va a ser esta parte de acá, que está de los tres colores, ¿verdad? Es una superficie rugosa y lo que hace esta superficie es que recibe o es donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur. Después lo que es la superficie articular va a ser esta superficie de acá. Es una superficie ancha y lisa que rodea la fosa acetabular, perdón. Y vean que la forma es como semilunar, una cara como de media luna. Y de ahí recibe su nombre que es igual, la cara semilunar. Es más ancha a nivel superior, que sería hacia acá. Lo que pasa es que aquí en la imagen, y como es una imagen que está en 2D, ¿verdad? No podemos ver la profundidad, pero es más ancha aquí a nivel superior. Y esto es porque en esta parte es donde se recibe la mayor parte del peso que se va a transmitir desde la pelvis hasta el fémur. Después el borde del acetábulo va a presentar un nivel más inferior, este de acá, que se llama la escotadura acetabular. Igual es una parte no articular, ¿verdad? Y lo que hace es que se continúa directamente con la fosa acetabular. ¿Todo claro, Sí, Doc. Sí. Ok, y en esta imagen igual vean aquí abajo del acetábulo como está el agujero obturador, ¿ven? Y aquí está la membrana obturatriz que se ve como no cierra por completo el agujero, sino que aquí arribita hay un espacio pequeñito que es el conducto obturador. Entonces ven, si yo les preguntara en el examen que la membrana obturatriz cierra por completo el agujero obturador, ya ustedes saben que eso es falso, ¿verdad? Okay. Ahora sí vamos a empezar a ver cada uno de los componentes del hueso coxal. Entonces empezamos primero con el ilium. Vamos a ver, voy a dibujar acá. Aquí. Ay no, qué pulso, bueno. Ok. El ilium entonces va a ser esta parte de acá. Esta parte de acá, ¿verdad? Es el hueso que ocupa la posición más superior de todo el hueso coxal. Entonces va a ser de acá, ¿verdad? Las líneas rojas para arriba. Y se divide en dos partes. Ya cuando vimos la introducción del hueso coxal, vimos esta misma imagen, de hecho, entonces es similar, ¿verdad? Al igual que todo el hueso coxal, el ilium también va a estar dividido por una línea, que va a ser esta de acá. También se le puede llamar cresta, porque sí es una elevación, ¿verdad? Leve, pero es una elevación. Y esta cresta va a dividir el ilium en dos partes. Una parte que va a estar posterior a la cresta, que es esta de acá, y esta va, vamos a ver, aquí.
bueno, tal vez esto va más adelante, pero no importa, porque aquí por si ven la imagen para que lo sepan. Okay. Ahí bueno, eso no importa. Ok, recuerden que les había dicho que esta línea recibía el nombre de la línea terminal. Conforme esta línea terminal va avanzando hacia anterior, va a cambiar su nombre y va a llamarse la línea arqueada. Ven que está acá. Al final es parte del mismo accidente anatómico, simplemente que va a cambiar su nombre conforme avanza, ¿verdad? Cuando se estudia Lilium, se habla más que todo de eso, de la línea arqueada. Sin embargo, es lo mismo y digamos, yo no les voy a poner una imagen y preguntarles cuál es la línea porque es muy difícil saber en qué parte justamente es que ya cambia de nombre. Voy a borrar esto. La parte posterior, ¿verdad? De la cresta, que va a ser toda esta, descansa por encima de la superficie del hueso que se articula con el sacro. Esta parte de acá va a ser la cara articular con el hueso sacro. Entonces aquí, digamos, en condiciones normales, es donde estaría articulado el sacro y entonces estaría la articulación sacroiliaca. No sé por qué no puedo moverlo. Listo. Okay. Esta superficie, ¿verdad?, de articulación con el sacro va a tener una superficie articular y otra no articular, que va a ser similar a la del acetábulo. Entonces, si ustedes ven acá, la superficie articular va a ser esta, que tiene como una forma de L. Es una superficie lisa también. Y por encima de ella hay una superficie más rugosa, que es una superficie no articular. Y en esta superficie rugosa es donde se va a insertar el ligamento o los ligamentos, ¿verdad?, de la articulación sacroiliaca. Si ustedes ven acá, hay algo en común, ¿verdad?, con la parte de lo que son las caras articulares de la pelvis, porque recuerden que cuando vimos acetábulo, él tenía también una superficie lisa, que es la articular, y por encima una superficie rugosa, que es en la que se insertan los ligamentos. Y con las dos pasa exactamente lo mismo. Después, por debajo o anterior a la cresta o a la línea, bueno, no, ya esto se los comenté, ¿verdad? Que la línea va a cambiar de nombre, la línea terminal va a pasar a llamarse línea arqueada y simplemente ese es un cambio de nombre, ¿verdad? La parte superior del ilium, bueno, algo importante, que igual se los mencioné con el hueso coxal, es que recuerden, por encima de la línea se considera parte de cavidad abdominal, por debajo de la línea ya ahí sí es la pelvis verdadera porque es parte de la cavidad pélvica. Entonces con el ilium, con el pedacito del ilium que está por debajo de la línea, es exactamente lo mismo. Después la parte superior del ilium, que sería toda esta de acá, vean cómo se extiende y tiene la forma de un ala, que los libros lo describen como con forma de abanico. Yo casi que la veo solo como un ala, pero bueno, lo que les queda más fácil de entender. Y proporciona un sostén, toda esa parte, ¿verdad?, para los músculos que se relacionan con la extremidad inferior y además para estructuras del abdomen. Entonces, por eso sigue siendo parte de cavidad abdominal. La superficie anteromedial del ala, ¿verdad?, es cóncava y va a formar la fosa ilíaca. Entonces, todo esto de acá es lo que se conoce como la fosa ilíaca. Realmente igual, como es una imagen, no se aprecia, pero esta de verdad tiene una concavidad, ¿verdad?, ahí, que es la que va a recibir todas las estructuras abdominales y es la fosa ilíaca. Es una estructura importante y es así, si ustedes la van a escuchar siempre durante la carrera, porque se relaciona con, por ejemplo, muchos dolores abdominales a nivel de la fosa ilíaca. Entonces uno ya sabiendo qué estructuras hay ahí, sabe más o menos qué puede ser lo que esté generando el dolor. Entre ellas el apéndice, es uno que suele doler por ahí. Después la parte externa, ven que aquí estamos viendo la parte interna o medial. La parte ya externa o lateral, que es esta de acá, se relaciona con lo que es la región glútea de la extremidad inferior y por eso recibe el nombre de superficie glútea.
Es una zona de inserción para los músculos glúteos, simplemente. En esta clase no vamos a entrar tanto en detalle con lo que son las musculaturas que se insertan en los huesos, ¿verdad? Porque la clase es meramente de osteología. Igual ahí yo les voy a ir mencionando más o menos, pero ya cuando tengan la clase de musculatura, entonces, sí, para que más o menos tengan una idea de dónde se inserta cada uno de los músculos. De momento sepan nada más que la superficie glútea es donde se van a estar insertando los músculos glúteos. Okay. Siguiendo, ¿verdad? Igual es parte del ilium. Todo el borde superior del ilium, que vendría siendo este de acá, no sé por qué, que vendría siendo, no sé por qué cuesta tanto ya. Ay. Ok, que vendría siendo este de acá, se engrosa para formar una cresta prominente que se llama la cresta ilíaca. Entonces, acá es donde se aprecia. Vean cómo el borde va engrosándose cada vez más hasta formar aquí la cresta ilíaca, que es esta de acá. Esta cresta ilíaca va a ser el lugar de inserción de la fascia del abdomen. Eso sí es importante. Y ven que aquí se los puse en negrita, inserción de la fascia del abdomen. Y también se van a insertar músculos tanto del abdomen como de la espalda y la extremidad inferior. Pero para efectos de la clase, lo más importante es que sepan que se inserta la fascia del abdomen. Termina, ¿verdad?, el borde superior en su extremo anterior, en la espina ilíaca anterosuperior, esta de acá, que fue una estructura que ya vimos cuando vimos generalidades del coxal. Y por posterior va a estar la espina ilíaca postero-inferior, que es esta de acá. Después va a haber un tubérculo ilíaco o tuberosidad de la cresta ilíaca, que es esta de acá. Es otro engrosamiento, ¿verdad?, del borde superior. Y vean que este tubérculo ilíaco está justamente al nivel donde se va a articular con el hueso sacro. ¿Ven? Igual la tuberosidad ilíaca, que va a ser todo esto, simplemente es un engrosamiento de la cresta, no tiene de mayor relevancia, ahí no se inserta nada, simplemente es esa zona engrosada. Y en condiciones normales, igual es algo que uno no puede valorar porque justamente acá está encajado del sacro, entonces no se puede ver. En la parte inferior de la espina ilíaca anterosuperior, ¿verdad?, que sería acá. Entonces, en la parte inferior va a estar la espina ilíaca anteroinferior, que es esta acá, ven esta saliente aquí chiquitita. Y esta espina ilíaca anteroinferior sirve como un punto de inserción para el músculo recto femoral y para el ligamento iliofemoral. Aparte de estas espinas, bueno, sí espinas, ¿verdad?, que vimos, hay una más que es una espina ilíaca postero-inferior. Es esta espina de acá, espina ilíaca postero-inferior, a lo largo del borde posterior del ilium, y ella lo que hace es que forma nada más el borde superior de la escotadura ciática mayor. Recuerden que les dije, este piquito se llama la espina ciática, entonces por encima de ella está la escotadura ciática mayor y por debajo de ella la escotadura ciática menor. Y con todo esto de lo que son las espinas ilíacas, entonces vean que hay una espina ilíaca anterosuperior y hay una espina ilíaca anteroinferior. Y a nivel posterior hay una espina ilíaca posterosuperior y hay una espina ilíaca postero-inferior. Sin embargo, las que son posteriores, ¿verdad?, especialmente esta postero-inferior, igual en un hueso que ya está articulado con el sacro, no se puede valorar. Entonces, usualmente uno las que puede ver son las espinas ilíacas anteriores, la superior y la inferior. No sé si tienen ahí alguna duda. Creo que no, doctora. No, ok. Ok, entonces seguimos con el siguiente hueso que conforma el coxal, que va a ser el pubis. Entonces, el pubis, vamos a dibujar acá. Dios, qué pulso. Bueno, ok.
El pubis entonces va a ser la parte inferior y anterior del hueso coxal. Está de acá. Vean que es un hueso pequeñito. Y el pubis tiene la característica de que se articula con el cuerpo púbico contralateral, es decir, con el pubis del lado contrario a nivel de la sínfisis del pubis, que es un cartílago, ¿verdad? Que une ambos pubis a nivel anterior. Eso, vamos a ver, creo que por acá había una imagen, pero bueno, ahorita la vemos. El pubis entonces va a tener un cuerpo. El cuerpo es... el cuerpo del pubis entonces va a ser esta estructura de acá, ¿ven? Y se caracteriza porque va a tener una cresta púbica redondeada en su cara superior. Esta es la cresta púbica, ¿ven? Y lateralmente va a terminar en el tubérculo del pubis. Si lo acerco, okay, sí. Entonces, vean, esto es el cuerpo del pubis. Entonces termina en la cresta del pubis, pero va a tener una parte un poco más sobresaliente. ¿Ven? Está acá y por eso se llama tubérculo del pubis. Es la parte que sobresale más simplemente. Aparte, el pubis, ¿verdad? Va a poseer dos ramas. Si ustedes ven en la imagen, vean como de verdad son dos ramas. Va a tener una rama superior, que es esta de acá, que se proyecta hacia posterior y se une con el ilium, ¿verdad? Acá. Y además se va a unir con un pedacito del isquium. Vean que esta línea celeste acá, hacia abajo, ya es isquium. Entonces, la rama superior del pubis se va a unir tanto con el ilium como con el isquium. Después, la rama inferior del pubis va a ser esta de acá y se proyecta hacia posterior, ¿verdad? E inferior, y se va a unir con el isquium únicamente. Algo importante, ¿verdad? Con lo que es la rama superior del pubis es que, bueno, ya vimos la línea terminal, vimos que cambia a llamarse conforme avanza anterior a línea arqueada y conforme avanza un poco más y entra ya a lo que es el pubis, pasa a llamarse línea pectínea o pecten del pubis también se le llama. Simplemente igual parte de la misma línea que va cambiando su nombre conforme va avanzando. Y igual que ustedes siguen aquí la línea, van a ver que al final termina en la cresta del pubis. ¿Alguna duda hasta acá? No, doctora. Todo claro. Ok. Entonces vamos con la última parte del hueso coxal, que es el isquium. El isquium entonces va a ser la parte inferior y posterior del hueso coxal, esta de acá. Tiene un gran cuerpo que se proyecta en sentido superior para unirse con el ilium. Entonces toda esta estructura de aquí es el cuerpo y vean que se une con el ilium acá. ¿Ven? Y también se une un pedacito con el pubis. Va a tener una rama inferior que se proyecta en sentido anterior. Esta es la rama inferior, ¿verdad? Entonces vean cómo se proyecta hacia anterior y se va a unir con la rama inferior del pubis. ¿Ven? Entonces son las dos ramas inferiores que se unen entre sí, ¿verdad? La rama inferior del pubis con la rama inferior del isquium. El borde posterior del isquium está delimitado por una espina ciática, que ya la hemos visto, ¿verdad? Esta espina ciática, que también se le puede llamar espina isquiática, pero usualmente el nombre que se le da siempre es espina ciática. Y recuerden que la importancia de la espina ciática, ¿verdad? Es que va a dividir en dos escotaduras la parte posterior. Entonces la escotadura ciática mayor por arriba y la escotadura ciática menor, esta chiquitita acá por abajo. La característica, ¿verdad?, más prominente o más importante del isquium va a ser la tuberosidad isquiática, que es la parte más posterior e inferior del hueso. Esta cada tuberosidad isquiática es un lugar que se destaca porque es para la inserción, ¿verdad?, de músculos de la extremidad inferior y además es la zona de sostén del cuerpo en sedestación.
O sea que cuando nos sentamos justamente este hueso es el que nos está sosteniendo, ¿verdad? La tuberosidad isquiática es un hueso palpable. De hecho, si ustedes se sientan sobre sus manos, y pueden hacer ahorita en este momento el experimento, se sientan sobre sus manos, van a sentir un hueso. Ese hueso que están sintiendo justamente es la tuberosidad isquiática. Ok. No sé si lo hicieron, pero bueno. Sí, sí, doctora. Ok, esa es la tuberosidad isquiática. Y ahora vamos con un poco de lo que son articulaciones de la pelvis, ¿verdad? La articulación lumbosacra realmente no es tanto parte de esta clase, pero igual la vimos al inicio, que está formada entre la vértebra L5 y el sacro, ¿verdad? Y ya ahora sí, entrando en las articulaciones más propias de la pelvis, están las articulaciones sacroiliacas, que ya las vimos, ¿verdad? Unión del hueso sacro con los huesos coxales, y recibe el nombre sacroiliaco porque es justamente con una parte del ilium, de la parte más superior, ¿verdad? Entonces se llaman así, sacroiliacas. Son articulaciones de tipo sinovial y ellas transmiten la fuerza desde las extremidades inferiores hasta la columna vertebral. Cada articulación sacroiliaca, ¿verdad?, va a estar estabilizada mediante 3 ligamentos. Uno va a ser el ligamento sacroiliaco anterior, otro va a ser el ligamento sacroiliaco interóseo y el último el ligamento sacroiliaco posterior. Entonces vamos a ver las imágenes, que es muy fácil así. Vamos a ver, acercando. Okay. Entonces, este de acá es el ligamento sacroiliaco anterior, que tiene una dirección anterior, ¿verdad? Como ustedes ven acá, y se dirige un poquito hacia inferior, ¿ven? Entonces, este es sacroiliaco anterior. Después está el ligamento sacroiliaco interóseo, que es este de acá. Es el ligamento más fuerte de los 3 y es el que está uniéndose directamente a la superficie rugosa, no sé si recuerdan, ¿verdad?, de la cara articular del ilium. ¿Sí se acuerdan que estaba la forma de L, por encima tenía una superficie rugosa que era, vamos a ver, voy a dibujar, que tenía así como una forma de R, de L, y por encima tenía una superficie rugosa, que yo les dije que ahí es donde se inserta el ligamento. Bueno, ahí es donde se inserta este ligamento, el sacroiliaco interóseo. Y como les dije, es el más fuerte de los 3 ligamentos. Y por último va a estar el ligamento sacroiliaco posterior, que es este de acá, que lo que hace es que recubre a este ligamento interóseo. Entonces es nada más como por protección del ligamento interóseo. Si vemos acá en esta otra imagen, ¿ven? Entonces aquí se ve lo que les decía, ven la carilla o superficie articular con forma de L, y por encima donde debería estar la superficie rugosa es donde se está insertando este ligamento interóseo. ¿Ven? Y aquí igual también se aprecia cómo por encima del ligamento sacroiliaco interóseo va a estar pasando el ligamento sacroiliaco posterior. ¿Ven? Y bueno, en esta imagen que se ve la sínfisis del pubis, ven acá, ven, que es lo que les decía, ¿verdad? Que es la que une los pubis, ¿verdad? El pubis derecho con el pubis contralateral, que sería el izquierdo. Ahora sí, la pelvis menor, ¿verdad? Ya les hablé un poquito de lo que es la pelvis menor. Hablamos de que es la pelvis verdadera, ¿verdad? Entonces es la que contiene realmente lo que es la cavidad pélvica. ¿Saben? Si ustedes ven acá, hay una línea punteada en rojo que delimita lo que es la abertura superior, ¿verdad?, de la pelvis menor. No sé si se acuerdan de la clase de cavidad abdominal, que vimos que la cavidad abdominal estaba cerrada en su abertura o en su porción más superior por medio del diafragma, pero que estaba abierta en la porción inferior, que comunicaba directamente con la cavidad pélvica. Entonces aquí es donde se aprecia eso, ¿ven? Entonces ya
Si todo esto es cavidad abdominal, por acá encima, y aquí no hay nada que cierre, ¿verdad?, esta cavidad, entonces hay una comunicación directa entre abdomen y entre pelvis. Está rodeada completamente por hueso y por articulaciones. Ven acá, ahorita vamos a ver cuáles son las articulaciones, pero bueno, vean que está rodeada por hueso a nivel posterior, que sería acá, por el promontorio del sacro, a nivel lateral, por el ala del sacro, ven acá, el ala del sacro, y por la línea terminal y la línea arqueada. ¿Ven? Línea terminal, línea arqueada. Y si vamos a ser más específicos, después de la línea arqueada estaría la línea pectínea, ¿verdad? Después, a nivel anterior, igual, la línea pectínea, ¿verdad? Continúa siendo parte del límite anterior. Después va a estar el borde superior del pubis y la sínfisis del pubis. Entonces, esos son más o menos los límites de la abertura superior de la pelvis menor o verdadera. ¿Qué pasa específicamente por ahí, Doc? ¿Por qué? Por la abertura superior. Sí. En realidad pasan montones de estructuras, digamos. Pasa el útero, ¿verdad? Es una de las estructuras que está aquí en cavidad pélvica, que con los embarazos, al crecer, el útero va a subir y va a pasar a estar a cavidad abdominal. Entonces, es una de las estructuras más importantes que comparte una parte en ambas cavidades. Después, los ureteros son otras estructuras que vienen desde cavidad abdominal y va a entrar a la pelvis, ¿verdad? Porque recuerden que ellos vienen desde los riñones hasta la vejiga. Los riñones están en abdomen y la vejiga ya va a estar en pelvis. Y de ya otras estructuras importantes, ¿verdad? Van a ser a nivel vascular, ¿verdad? Entonces, la arteria aorta abdominal, que la aorta abdominal se van a dividir para formar las arterias ilíacas. Entonces, la aorta abdominal viene desde abdomen y entra en pelvis y ya ahí se divide en las arterias ilíacas, derecha e izquierda, y ahí todas sus demás ramificaciones. Pero entonces sí son bastantes las estructuras. De hecho, una importancia, ¿verdad?, de esta comunicación entre cavidad pélvica y cavidad abdominal es, por ejemplo, que infecciones, por ejemplo, infecciones a nivel de lo que se conocen como EPIs, que son enfermedades pélvicas inflamatorias, usualmente relacionadas con el útero, ¿verdad?, la vagina, etc. Si son o se dejan avanzar mucho, pueden llegar a causar una infección también a nivel abdominal y llegar incluso a causar una peritonitis, a pesar de que el foco de infección está en la pelvis. Perdón. Entonces, sí, son algunos ejemplos de estructuras, ¿verdad?, que pasan de una cavidad a la otra. Ok, gracias. Un gusto. Ahora, igual, ¿verdad? Hay una abertura inferior de la pelvis verdadera. La abertura inferior, esta sí va a estar cerrada, está cerrada por el suelo pélvico y va a separar la cavidad pélvica del perineo. Lo que es suelo pélvico, perdón, y perineo, ya ustedes van a tener una clase de eso porque está conformada prácticamente solo por músculos. Todo esto está cerrado por músculos. Creo que es el doctor Mena el que les da esa clase más adelante. Pero para efectos de esta, que sepan que la abertura inferior sí está cerrada, ¿ok?, por el perineo. Después, algo importante, ¿verdad? Está rodeada por hueso y la parte posterior va a estar rodeada por ligamentos. Entonces, vean acá que hay una línea verde que recubre todo lo que la rodea, ¿verdad? Entonces, ustedes ven acá a nivel posterior, que sería acá, están los ligamentos sacrotuberosos, estos de acá, y va a estar el coxis. Estos ligamentos sacrotuberosos, si yo acerco, ¿verdad? Vean que el nombre es muy fácil de aprendérselos. Vean que aquí estas son las tuberosidades isquiáticas, ¿verdad? Entonces, bueno, no lo puedo mover.
Sí, no lo puedo mover, qué cólera. Bueno, no importa. Están las tuberosidades isquiáticas, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte de tuberoso y después está el hueso sacro. Todo este de acá, ¿verdad? El hueso sacro. Y por eso se llaman así, ¿verdad? Ligamentos sacrotuberosos. ¿Ven? Y estos ligamentos sacrotuberosos, vean acá, que se insertan más o menos en... Dice, estaría, ok. Todo esto es pubis, ¿verdad? Esto sería el cuerpo del pubis. Aquí viene la rama inferior del pubis, ¿verdad? Entonces estarían insertando en la rama inferior del pubis, más o menos en la parte más posterior. Pero para aprenderse el nombre es más fácil verlo desde... Listo. Es más fácil verlo desde el origen de acá, ¿ven? Que es en el hueso sacro y en las tuberosidades isquiáticas. Y de ahí viene su nombre, ligamentos sacrotuberosos. Okay. Esto es a nivel posterior, ¿verdad? Entonces, los ligamentos sacrotuberosos. Y el coxis, ¿ven? Después, lateralmente, va a estar el borde inferior del cuerpo del pubis, que fue el que les dije, ¿verdad? Acá, el cuerpo del pubis es específicamente su borde inferior, la rama inferior del pubis y las tuberosidades isquiáticas. Y por último, a nivel anterior, vean que lo que está es el borde inferior de la sínfisis del pubis. Ya se los había dicho, ¿verdad? Pero lo que son las tuberosidades isquiáticas y el coxis, bueno, las tuberosidades isquiáticas ya les dije que son palpables, ¿verdad? El coxis es otra estructura también que es palpable y la sínfisis del pubis también es una estructura palpable. Ustedes las tres las pueden palpar a ustedes mismos y de eso es una característica de ellos, ¿verdad? A diferencia de las demás estructuras del hueso coxal que no son tan fáciles de palpar. ¿Aquí alguna duda? No de mi parte, Doc. Ok. Ahora la pelvis mayor o pelvis falsa, de ella no hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Ya les dije que es la que está por encima de la línea terminal, ¿verdad? Está en relación con la parte superior de los huesos pélvicos, ¿verdad? Y bueno, también va a estar relacionada con las vértebras lumbares inferiores y simplemente que se considera parte del abdomen. Entonces es importante, ¿verdad? Pelvis mayor. De ahí viene su nombre de que es una pelvis falsa por ser parte del abdomen. Ahora sí, lo que son diámetros pélvicos, estos diámetros hace muchos años se usaban y tenían mucha relevancia con lo que son los partos. De hecho,